Hola, el día de hoy mi equipo, integrado por Bautista Orsuna Yunuen, Sánchez Nava Karina y Sánchez Reyes Marisa Belén, junto conmigo, Medrano Cuevas Diego Emiliano, les hablaremos acerca de la radiación de cuerpo negro. En primer lugar, la radiación es un término que hace referencia a la emisión, propagación y transferencia de energía que sucede en cualquier medio y en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Un claro ejemplo de ello son las ondas de radio, la luz ultravioleta, los rayos X o gamma e incluso la luz visible. El término de cuerpo negro, por otro lado, fue definido en 1862 por Kirchhoff y se refiere a todo objeto, superficie o sistema capaz de absorber todas las longitudes de onda electromagnéticas que inciden sobre él desde el exterior, así como de emitir toda la energía incidente desde el interior y en forma de radiación electromagnética, la cual va en función de la temperatura y la frecuencia de onda. Al no existir verdaderamente dentro de la naturaleza un objeto que absorba por completo la radiación electromagnética y que no refleje nada, cuando se habla de cuerpo negro nos referimos a aquellos que solo se consiguen en laboratorio y que constan de cavidades con pequeños agujeros a través de los cuales la energía entrante es absorbida a razón de múltiples reflexiones y solo una pequeña parte escapa por la misma apertura. De esta manera, al ser mínima la fuga de energía, decimos que toda ha sido absorbida y que en efecto se trata de un cuerpo negro. Por ello, gracias a su capacidad de emisión, los cuerpos negros constituyen modelos físicos útiles para el estudio de la radiación electromagnética. Ahora, existen algunas leyes para entender mejor de dónde viene, quién pensó en este concepto y cómo llegaron a entenderlo. En primer lugar, tenemos a la ley de Rayleigh-Jeans. Esta, propuesta a inicios del siglo XX por Lord Rayleigh, es aquella que intenta de primera mano describir la radiación espectral de la radiación electromagnética de todas las longitudes de onda de un cuerpo negro y a una temperatura específica, donde para una longitud de onda dada, o bien en términos de frecuencia, tenemos la siguiente ecuación, en la que tenemos a la c, que es la velocidad de la luz, la k, la constante de Boltzmann, y t, la temperatura absoluta. En este punto, seguro se están preguntando de dónde salió esta ley. Bueno, pues esta ley surge a partir de los argumentos de la mecánica y electromagnetismo clásico, con Lord Rayleigh obteniendo por primera vez el cuarto grado de la dependencia de la longitud de onda. Posteriormente, unos 5 años después, una derivación más completa sería presentada por Rayleigh junto a Sir James, la cual incluía una constante de proporcionalidad y agregaba unas medidas experimentales para longitudes de onda. Sin embargo, dado que para esta ley la densidad de energía que se emitía aumentaba según la frecuencia, las frecuencias más altas habrían de portar cantidades masivas de energía, infinitas en otras palabras, que no eran posibles según la ley de la conservación de la energía y no concordaban con los experimentos más allá que con frecuencias bajas, o lo que es igual, longitudes de ondas largas. A esto se le conoció como catástrofe ultravioleta. Además de la ley de Rayleigh-Jeans, existe una que podemos relacionar con la temperatura. A esta se le conoce como ley de desplazamiento de Wien y se refiere más bien y fue formulada en 1893 por el físico alemán Wien. En ella se especifica que hay una relación inversa entre la longitud de onda a la que se produce el pico de emisión de un cuerpo negro y su temperatura. En ella encontramos la siguiente fórmula, donde T representa la temperatura de cuerpo negro medido en Kelvin y lambda max es la longitud de onda del pico de emisión en metros. En ella, para un cuerpo negro, el producto de la longitud de onda de máxima radiación y de la temperatura termodinámica es constante. Como resultado, cuando la temperatura sube, la máxima energía radiante cambia hacia longitudes de onda más cortas, con energía y frecuencia más alta, y hacia el final del espectro. Cuando esta se evalúa al máximo a partir de la fórmula de radiación de Planck, se encuentra que el producto de la longitud de onda máxima y la temperatura es constante. Las consecuencias de la ley de Wien es que cuanta mayor sea la temperatura de un cuerpo negro, menor es la longitud de onda en la cual emite. Esta nos resulta útil para determinar la temperatura de objetos radiantes calientes, tales como estrellas, y de hecho, para una determinación de la temperatura de cualquier objeto radiante, cuya temperatura es muy superior a la de su entorno. Por otro lado, retomando el concepto dado por la ley de Rayleigh, tenemos lo que conocemos como catástrofe ultravioleta. Posterior a los trabajos de Rayleigh-Jeans para explicar la radiación de cuerpo negro, hubo fallas,
pues la curva que se obtenía a partir de la ecuación de dichos personajes servía para longitudes de onda largas. En cambio, con longitudes de onda más cortas, en especial en la franja ultravioleta, la energía divergía a valores infinitos, tal y como podemos observar en la gráfica, lo cual en realidad no era posible, y se conoció como catástrofe ultravioleta. Aunque por un lado llegaría Wien, quien pudo resolver la parte correspondiente a las bajas frecuencias, pero no para las grandes, la problemática seguiría en pie. Entonces, ¿quién sería aquel que podría resolver este problema? Sería un físico alemán llamado Max Planck, que trabajó arduamente y propuso fórmulas separándose de la visión clásica para dar solución a la catástrofe ultravioleta. Lo que hizo Planck fue suponer que la energía de la radiación venía en pequeños paquetes indivisibles denominados cuantos, que son directamente proporcionales a la frecuencia de la radiación. Después de las suposiciones de Planck, llegaría la ley de Planck, propuesta en 1990, la cual básicamente describe el espectro de la radiación del cuerpo negro en equilibrio térmico y a una temperatura definida. En primer lugar, tenemos la fórmula de la densidad de la energía radiante como tal, y después la fórmula de la intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro a cierta temperatura y frecuencia, la cual viene estrictamente dada por la ley de Planck. Claro que tras esto, habría problemas con el método que utilizó este gran personaje llamado Planck para llegar a la solución, ya que partiría de resultados experimentales hacia lo teórico, lo que causó que muchos científicos contemporáneos no lo aceptaran. Sin embargo, con el tiempo, Albert Einstein pudo formular su teoría del efecto fotoeléctrico que contribuyó a la credibilidad de los cuantos de energía. Como dato interesante, podemos decir que gracias a los aportes de Planck nació lo que se conoce como física cuántica. Finalmente, con todo esto de las leyes, tantos conceptos nuevos que hemos repasado y se han de estar preguntando, bueno, ¿y todo esto para qué me sirve o dónde lo he visto antes? Hay algunos objetos que están en nuestras narices y que estoy seguro que no sabes que se pueden considerar un cuerpo negro. A continuación se mencionarán algunas aplicaciones y objetos donde se nos será más fácil entender este concepto. Para comenzar, tenemos una aplicación práctica, la cual está en los termos utilizados para mantener la temperatura de los líquidos como el café. Un termo tiene dobles paredes de vidrios, habiéndose vaciado de aire el espacio entre dichas paredes para evitar las pérdidas por conducción y convección. Para reducir las pérdidas por radiación, se cubren las paredes con una lámina de plata que es altamente reflectante y por tanto mal emisor y mal absorbedor de radiación. En otro lado, en la astronomía, las estrellas se estudian en muchas ocasiones como cuerpos negros, aunque esta es una aproximación muy mala para el estudio de sus fotósferas. La radiación cósmica de fondo de microondas proveniente del Big Bang se comporta como un cuerpo negro casi ideal, al igual que la radiación de Hawking, perdón, la cual resulta un cuerpo negro emitido por los agujeros negros. Con las estrellas, el espectro luminoso emitido por el Sol es otra buena aproximación de un cuerpo negro a la temperatura solar. La radiación proveniente del Sol es emitida por el propio astro, no es radiación reflejada en la superficie. Además, resulta como una bombilla de incandescencia que en realidad es un cuerpo negro. Por otro lado, también un trozo de carbón es un cuerpo real que se aproxima bastante a un cuerpo negro. Este material refleja poca luz y absorbe casi toda la que incide sobre él. Cuando el trozo de carbón está en una temperatura suficientemente alta como en las brasas, entonces emite radiación en el espectro visible y en el infrarrojo. Finalmente, otro ejemplo es la lámpara incandescente, la cual fue inventada en 1870. La primera lámpara consistía en un filamento de carbón contenido en un recipiente de vidrio en el que se había hecho vacío. Esta lámpara duraba muy poco y sería sustituida por lámparas de filamento metálico, principalmente de wolframio. La lámpara incandescente funciona cuando un filamento metálico se calienta a altas temperaturas. En este caso, los electrones de los átomos emiten energías en todas las longitudes de onda. Cuando una parte importante de la radiación emitida está en el espectro visible, decimos que está incandescente. Para que un sólido emita radiación visible, tiene que estar a una temperatura de 850 Kelvin. Entonces es que podemos apreciarlo de color rojo. Comparando con la temperatura de 6500 Kelvin de la fotosfera solar, podemos afirmar que es imposible conseguir calentar un objeto sólido a esta temperatura sin que se funda, para que emita el mismo espectro que la radiación del Sol.